Eval Díaz, referente a lo que ha sucedido hoy en los Estados Unidos y a la gran pregunta de la mayoría de los hondureños, que en los Estados Unidos se hizo justicia para muchos sobre lo relacionado con la sentencia de Tony Hernández y se preguntan del por qué aquí en Honduras no se pudo detectar estas anomalías antes, sino que tuvo que llegar hasta manos de los Estados Unidos. Buenas tardes, abogado, ¿y qué implicaciones hay para nuestro país? Buenas tardes, en total desacuerdo con esa valoración que usted hace, porque los hechos hablan, los hechos hablan. Cuando el presidente Juan Orlando Hernández tomó el gobierno de la República, teníamos casi 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Teníamos una Policía Nacional en la cual no había confianza. Teníamos amplios sectores del territorio nacional controlados por el crimen organizado. Y fue justamente el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández que impulsó la reforma del 102 de la Constitución para permitir extradición, impulsó la ley de privación de dominio, con la que se le quitaron los bienes a los narcotraficantes. Se creó la Policía Militar del Orden Público para combatir este flagelo. Y los resultados son obvios. Hemos cerrado el año pasado con cifras que no teníamos desde el presidente Ricardo Maduro. Antes pasaba el 87% de la droga en territorio nacional y ahora pasa menos del 4% porque los narcotraficantes han tenido que buscar otras rutas. En Honduras ya no pueden hacerlo como lo hacían antes, cuando las avionetas aterrizaban en donde les daba la gana y era territorio controlado por el crimen organizado. De ahí, justamente a raíz de esa política pública impulsada por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y con la integración de los demás entes operadores de justicia y de seguridad, se logró combatir a este flagelo. Y hoy tenemos los resultados que son incontrovertibles. Lamentamos que el pilar fundamental para emitir un fallo sea la declaración de un narcotraficante que dice haber matado a más de 78 hondureños, que introdujo enormes cantidades de toneladas de droga a Estados Unidos, y hoy para beneficiarse de él y su familia mienten y han mentido en contra del gobierno de Honduras y han sido usados sus testimonios y motivados por las conclusiones de algunos fiscales del Distrito Sur, lo cual nosotros rechazamos categóricamente. Honduras no es un narcoestado. Honduras es un país que ha luchado contra el crimen organizado transnacional y que ha ido recuperando poco a poco la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad del país. De tal manera que no estoy de acuerdo con esa aseveración primaria. Creo que lamentamos que estas acciones desconozcan la realidad. Una misma grabación de la DEA grabando a estos mismos individuos que hoy aparecen como referentes de la verdad cuando fueron asesinos confesos y no mantuvieron y no mostraron ningún respeto por la vida de nadie. Ellos mismos declaran que no pudieron penetrar y no pudieron corromper el gobierno del presidente Hernández ni a él mismo. Ahí están esas grabaciones, han salido a la luz, de tal manera que eso convierte en falso todo lo que ellos han declarado. Yo entiendo que la familia del presidente Hernández va a hacer uso de los recursos que le quedan. Yo lamento mucho lo que está viviendo la familia del presidente Hernández. Y claro, vamos a tener un gran debate y quienes son oposición al gobierno y se han opuesto a las medidas de seguridad lo seguirán haciendo, sustentándose en las mentiras y en las falacias de estos individuos, estos narcotraficantes y delincuentes confesos, y negando los hechos que aquí en Honduras todos conocemos. Abogado, entonces ustedes mantienen la inocencia del abogado ahora sentenciado Tony Hernández. Vuelvo a repetir, los hechos son que Honduras disminuyó con el gobierno de Juan Orlando Hernández de 90 homicidios a menos de 40.
disminuyó el tráfico de la droga que se produce allá en el sur del continente y que llega a Estados Unidos de 87% a menos de 4%. Hemos creado una Policía Nacional que es orgullo y que es modelo para el resto de la región. Y hemos combatido con nuestros propios recursos como Estado el crimen organizado y especialmente el tráfico de drogas. Eso sí lo defendemos, eso lo reafirmamos, son hechos que están ahí y que lamentablemente en esos discursos no se reconoce el esfuerzo de un país. Obviamente en el tiempo futuro esto marca un precedente que lamentamos que no va a ser a favor de los intereses de Estados Unidos y a favor de los intereses de la región latinoamericana. Muchos han sido mencionados en estos juicios que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. ¿Temen ustedes que se siga el hilo con otros mencionados en los juicios que están por venir, abogado? Y esto implicaría funcionarios y exfuncionarios. Mire, si el manejo va a ser fundamentado en declaraciones de narcotraficantes que tuvieron que huir de Honduras porque no pudieron contra el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y las políticas de seguridad que impulsó toda la institucionalidad, Ministerio Público, Poder Judicial, las leyes que emitió el Congreso Nacional, la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional, los entes de investigación e inteligencia. Si ellos van a seguir fundamentando en esas declaraciones de estos criminales confesos, pues parece que va a ser bien difícil que cambie la historia. Yo creo que debe haber una reflexión, porque los hechos son contundentes de lo que el gobierno de Honduras y el Estado de Honduras como tal ha logrado. Muchísimas gracias al abogado y secretario de la Presidencia de la República, Eval Díaz, quien ha manifestado su punto de vista referente a lo que se ha suscitado en los Estados Unidos con la sentencia de Tony Hernández a cadena perpetua más 30 años.